4, 5, 5. Buenas tardes. Estamos acá para empezar la sesión. En unos 3 minutos vamos a empezar. ¿Estoy bien? Yo sí. Sí. Copiaré más. Listo. Entonces vamos a compartirlo. Todavía no. ¿Y desde aquí cómo lo compartes? Por Twitter. Pues vamos a mandar el link para que tú también lo pongas en tu. Sí, póngalo. Ahí a tu WhatsApp. El link. ¿Cuántas personas hay? Luego 7. Ahora 5. Más o menos 7 están ahí. Diciendo que no quiere. Estamos a punto de empezar ya. En 1 minuto, medio minuto. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Por qué la Fundación Paz y Reconciliación promueve el diálogo nacional bioenergético? Y hay una historia de hace 3 años. Nosotros nos metimos a investigar los conflictos sociales asociados a las industrias extractivas, todas las protestas que estaba generando la explotación del oro, del carbón, del petróleo, y documentamos entre 2000 y 2016 unos 179 conflictos sociales alrededor de estas industrias. Y después también analizamos, estudiamos mucho lo que eran las consultas populares, las consultas previas, donde las comunidades salían a manifestarse en contra de la explotación de recursos, especialmente en algunos lugares donde la gente tenía muchos reclamos de que estas minerías del oro, del carbón o la explotación de petróleo, lo que lesionaba a las comunidades en el medio ambiente, la lesionaba en la vocación del territorio, lo que estaban produciendo, y traía muchos problemas para las regiones, pero no les dejaba además ningunos beneficios porque no se veía la regalía, no se veía el desarrollo
del territorio después de que salía mucha riqueza de ese territorio. Y estudiamos todo esto y nos preguntamos, bueno, ¿qué es posible hacer? ¿Cómo buscar una reforma de la institucionalidad, una reforma de la legislación para que favoreciera a las comunidades, para que las comunidades tuvieran más posibilidades, más voz, más posibilidades de acceder a estos recursos, más posibilidades de parar proyectos que fueran muy negativos para estas comunidades? Y ya teníamos toda esta documentado, toda esta experiencia de participación ciudadana en las consultas populares, teníamos documentada todo lo que había sido las consultas previas, teníamos documentado toda la protesta social y veíamos que estas cosas imponían vetos, paraban proyectos, pero tampoco resolvían el problema. Y ahí fue donde coincidimos con muchas otras plataformas civiles, con otras organizaciones, en que lo mejor era buscar un acuerdo, un gran pacto de todos los actores para poder explotar recursos naturales no renovables, con una conciencia de que toda explotación de recursos naturales no renovables genera impactos. No hay ninguna explotación de recursos que no genere impactos negativos en muchos sentidos, en los territorios y en las comunidades, en el medio ambiente y en lo social. Esa es una primera cosa que cualquiera acepta, incluso las empresas aceptan que hay, digamos, impactos negativos. La segunda cosa es que estos impactos negativos hay algunos que son muy difíciles de mitigar, de prevenir o de controlar. Otros quizás es posible controlarlos si se atienden, pero hay unos que finalmente van a permanecer y van a causar ciertos impactos negativos. Y la pregunta es, bueno, siendo que generar estos impactos será importante aún así explotar. Y ahí estamos en una encrucijada, y es que de todas maneras eso es una necesidad social. Hay unos materiales que hay que sacar de la tierra para poder producir ciertas cosas que son de la vida cotidiana. Por un lado, pues casi todos los materiales, sobre todo materiales de construcción, vienen de estos recursos y de las canteras, y eso pues es muy necesario. En segundo lugar, buenas partes de los artefactos digamos, materiales utilizados en la vida cotidiana, en los teléfonos, en los desarrollos, digamos, de todos los productos que utilizamos cotidianamente, hay que utilizar esos materiales. Esa es una verdad que de apoyo. Y otra es que un gobierno, cualquiera sea, pues siempre va a tener hambre de estos recursos, porque es sacar dinero para desarrollar sus proyectos de gobierno, y se dan unas cosas como estas, que son de verdad demostrables. Uno, que las izquierdas muchas veces son duras contra la explotación de estos recursos cuando están en la oposición, pero luego cuando llegan al poder, pues tienen que darse a la realidad de que hay que explotar esos recursos porque necesitan dineros para gobernar. Eso lo hemos visto, lo vemos en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en cualquier lugar de América Latina y en cualquier lugar del mundo. Aún en las posiciones más críticas que hay, pues tienden a explotar recursos, y esa es una realidad con la que tenemos que contar. A veces incluso dentro de las izquierdas se dan unas situaciones también de explotación de recursos sin poner cuidado en los impactos, y eso también es otra verdad, de manera que no hay solo un tema ideológico, ahí hay un tema de realidades que tenemos que enfrentar. ¿Explotamos recursos o no explotamos recursos? ¿Cómo explotamos recursos? ¿Cómo minimizamos los impactos? ¿Cómo estas riquezas favorecen a la gente? Ese es el tema duro, y es el tema duro de resolver. Se puede resolver mediante un acuerdo entre los estados y las empresas, es decir, un pacto arriba en la cúpula
de la sociedad. Se puede resolver también con un acuerdo en la base de la pirámide, que son acuerdos con comunidades, con gobiernos locales, con los ambientalistas, con las organizaciones sociales, y eso se ha hecho en los gobiernos de izquierdas de América Latina. Y hay esos dos modelos. En ambos lugares de explotación de recursos, unos son más depredantes que otros, unos son más cuidadosos del medio ambiente que otros, unos hacen transferencias, en el caso de la izquierda es muy claro que hace transferencias sociales importantes a las comunidades y a los gobiernos locales, y eso les da cierto amparo social a estos gobiernos para hacer la explotación de los recursos. Pero en general, digamos, ese es lo que se ha estilado en toda la región latinoamericana. Pero en el caso colombiano, pues ha habido más una tendencia a un pacto entre cúpulas, un pacto más entre empresas y gobierno. Lo que pasa es que eso se agotó, porque ya hay una protesta y una resistencia muy grande y no es fácil seguir explotando recursos mediante esta fórmula de pacto entre empresas y Estado. Y entonces, debido a eso, es que nosotros creemos que hay que buscar una tercera opción, y es un pacto entre todos, ya no un pacto en la cúpula digamos, de la sociedad, o un pacto en la base de la sociedad, sino un pacto que incluya a empresas, a Estado, a comunidades, a gobiernos locales, que incluya las críticas de las organizaciones ambientalistas, que incluya las organizaciones sociales, los sindicalistas, para buscar, digamos, puntos de acuerdo de cómo explotar recursos, cómo estos recursos se minimizan los impactos ambientales al mínimo, y cómo también logramos que esto tenga una redistribución social verdadera, y sobre todo que la gente tenga participación decisiva en la explotación de los recursos. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Es posible que, digamos, eso se logre, porque hay ya, digamos, por fuerza, ni siquiera por convicción o por claridad sobre lo que ocurre, sino por necesidad, muchas empresas, comunidades, gobiernos locales, el propio Estado nacional, se ve obligado a estos diálogos, porque, digamos, no hay otra manera de avanzar en muchas regiones en la explotación de recursos. Hay un veto de muchas comunidades, y eso, sobre esa base es que nos paramos nosotros. Hay una necesidad, hay una urgencia, hay unas fuerzas disponibles para ese diálogo, y nosotros queremos promoverlo. La posición de una organización como la Fundación Paz y Reconciliación para promover el diálogo es no tener una agenda propia, es decir, no ser parte de la controversia a fondo que están librando entre ambientalistas, empresas, entre ambientalistas de Estado, entre sindicatos y empresas, entre sindicatos y Estado, entre organizaciones sociales, entre comunidades o gobierno local y el gobierno nacional. Tenemos que tener una actitud más reposada, una actitud más analítica, una actitud más de poner sobre el tapete los problemas y las controversias, y ayudar a que las partes interesadas, las que tienen o empresas mineras o empresas de la energía o empresas de explotación de petróleo, pues busquen acuerdo con las comunidades, con los gobiernos locales, y encontremos de todos, incluyente, para explotar estos recursos de manera... Esa es la idea. Ahora, ¿cómo hacer un diálogo? Pues tiene que partir de lo local, de donde están los problemas. Tiene que interesar a liderazgos sociales y a comunidades. Tiene que preparar a las distintas partes para que ese diálogo sea un diálogo informado, porque sobre esto hay un debate muy duro sobre todos los temas. Por ejemplo, el fracking es una discusión en la que hay razones de muchos lados. Las ideas que tienen los ambientalistas sobre el fracking es muy negativa, y muchas cosas son perfectamente razonables y los debates son perfectamente comprensibles. Otras, digamos, las empresas pues les interesa, y al Estado le interesa el fracking, y lo promueven y minimizan todos los impactos, pero ahí hay un debate duro, un debate en el que es bueno informarse sobre cómo ha sido experiencias de fracking en otros lugares y qué implicaciones tiene, y dónde se puede hacer explotar estos petróleos más profundos y dónde no, o si realmente no es conveniente ni para nada la explotación de estos tipos de petróleo mediante la fractura
del suelo, digamos. Ese es un punto de debate que en estos días es muy socorrido, pero no es el único punto. Hay muchos puntos de debate: la corrupción en el sector, la violencia en el sector, la obsolescencia de la legislación, que hay una legislación vieja. Pongo un ejemplo: todo el Chocó, prácticamente el 90% del territorio chocuano, está prohibido explotar recursos no renovables. Es un territorio protegido, las selvas del Chocó, pero vaya a ver usted, de los 30 municipios del Chocó, 26 tienen una explotación bárbara del oro, del platino y de las maderas, por supuesto, y está prohibido porque es territorio resguardado. Sobre el Chocó, entonces, ¿qué decir? ¿Qué se puede explotar en el Chocó? De hecho, están explotando todo el Chocó, y de la manera más infame, acabando con ríos. Río Quito es uno de los ejemplos. Pero ahí, ¿qué decimos? Bueno, hay que mirar cómo se produce un cambio en el Chocó que permita ver si es posible explotar en algunos lugares o cómo es posible explotar en algunos lugares recursos. Pero en todo caso, ese es un drama enorme, el Chocó. Pero así hay cantidad de sitios en el país, de manera que lo que nosotros, como Fundación Paz y Reconciliación, es hacer investigación, producir ideas, producir conocimiento, entregárselo a los liderazgos sociales, a las empresas, como lo hemos hecho, al propio Estado, a los que toman decisiones, tratar de que esa investigación sea lo más objetiva posible, que recoja el sentir de las comunidades y de los gobiernos locales, que se paren en los zapatos de la gente, de los eslabones más débiles. Ese es el tema de discusión. Y ahí, digamos, nosotros decimos, es muy difícil salir a corto plazo de la explotación de recursos naturales no renovables. Eso puede ser un objetivo de largo plazo, pero a corto plazo no hay esa posibilidad. El Estado va a seguir buscando esos recursos porque de ahí sale el 30% del presupuesto nacional, de ahí está saliendo más del 60% de las exportaciones colombianas. Entonces, ahí no hay campo. Algunas personas, además, con mucho argumento, porque no es poco el argumento, algunas personas, organizaciones dicen ningún tipo de explotación de recursos. Yo veo que tienen argumentos muy razonables también, pero eso es una utopía, es algo que podemos lograr a largo plazo, hacer un recambio de energías, hacer un recambio de explotación de recursos en el mundo. Eso se puede hacer, pero a largo plazo. A corto plazo va a seguir y a mediano plazo van a seguir explotando, y lo que tenemos es que encontrar un camino para explotar recursos, mitigando los efectos y sobre todo haciendo que esta riqueza que le pertenece a todo el país y a toda la nación le llegue a las comunidades más golpeadas por la explotación de recursos. Yo dejo ahí como una primera idea de lo que nosotros pensamos sobre este diálogo, para contestar seguramente algunas preguntas. León, una pregunta. No. En algunos municipios estableció en los PEDER que no a la minería. Tal vez a través del escenario se puede generar el diálogo. Sí, es que hay, no solo en los programas, digamos, en estos PEDERs, sino pues es que las consultas populares han impuesto un veto en muchos lugares ya para la explotación de recursos. Y claro, ahí estamos metidos en líos grandes, digamos. Por ejemplo, en Cajamarca, Anglo Gold Ashanti tuvo que parar la explotación de una gran mina de oro del cual tenía un título. Anglo Gold Ashanti ni siquiera atendió el discurso del gobierno, porque el gobierno le dijo: no, esa consulta no es vinculante y esa consulta no obliga a Anglo Gold Ashanti a suspender esa explotación de esos recursos. Sin embargo, la empresa en realismo dijo: yo no puedo pasar por encima de una decisión de la comunidad. Ahí sigue ese problema. A ver, algún día tendrá que resolverse mediante una demanda internacional de Anglo Gold Ashanti al gobierno colombiano que le dio el título, o mediante un proceso de concertación con el mundo local en el que concurre el gobierno nacional y Anglo Gold, y se mire objetivamente qué
es lo que pasa allá, pero eso tendrá que tener alguna solución. Por lo pronto se ha suspendido la explotación de Globo Ashanti, pero ni la empresa se va a quedar así, ni el Estado se va a quedar así, y las comunidades mismas que dieron por mayoría un voto negativo a esa explotación, seguramente también están repensando el tema, cómo hacerlo. Pero ahí tenemos un espacio para un diálogo concreto en un sitio concreto del país, y así en muchos sitios del país habrá que barajar de nuevo para ver cómo se explotan recursos. Ahora, pues esto es polémico, esto es duro. Los que ganaron la consulta en Cajamarca, pues seguramente no querrán que se vuelva y se baraje y se discuta el tema, porque se afirman en que ya hay un veredicto de la comunidad, y efectivamente ese veredicto existe. Pero ahí hay un conflicto legal enorme, porque ese veredicto se da sobre el subsuelo, sobre la explotación que se hace en el subsuelo, y el subsuelo por constitución es del Estado colombiano, es de la nación, y entonces la nación siempre reclama el fuero sobre el subsuelo, cosa que es difícil de entender para un campesino, para la gente. Como así que el suelo es de particulares, pero el subsuelo sí es del Estado? Y si yo tengo una pequeña finca, y abajo hay una mina, el dueño de esa mina es el Estado, y yo soy dueño solo de la superficie, de la tierra. Eso que es tan difícil a veces explicárselo a cualquier campesino, pero esa es una realidad que tenemos, cómo avanzar en ese tema. La Corte Constitucional, que está legislando en ausencia de una legislación nueva del Congreso, en ausencia de una actitud más proactiva del mismo Ejecutivo en ese tema, pues la misma Corte Constitucional ha dicho que hay que buscar un acuerdo entre Estado nacional y gobierno local y comunidades para la explotación de los recursos, que ahí hay una cosa que hay que resolver, y es una solución que da la Corte, pero evidentemente es una solución que está coja, porque no ve cómo se reglamenta esa concurrencia de Estado colombiano y gobierno local para resolver los litigios que hay ahí, y esas cosas que tenemos que ver en medio del diálogo. Te pregunta Mateo Córdoba que cómo puede ayudar el diálogo minero energético a destrabar la mesa de negociación con el ELN. Pues el diálogo minero energético se hace con o sin el ELN, porque este es un problema del país, es un problema, es un gran tema del país. Estuvo en la campaña presidencial como centro del debate, por ejemplo, entre Petro y el candidato que finalmente salió elegido presidente, el Duque. Pero sin duda el ELN ha sido parte de esta conflictividad, le ha metido violencia dura a la explotación de recursos. Siempre ha sido uno de los principales, o el principal sin duda, fuerza que ha dinamitado oleoductos, que ha atacado infraestructura petrolera o infraestructura minera. Siempre ha tenido posturas políticas frente a la explotación de recursos. Su discurso tiene mucho del tema, y sin duda el proceso de paz con el ELN tiene como uno de los temas el tema minero energético. Quizás el tema, y yo creo que se lo he oído decir a algunos miembros del ELN, quizás el tema minero energético es al ELN lo que fue el tema agrario a las FARC. Es decir, que el pacto central en el tema económico y social con el ELN sería alrededor de los recursos mineroenergéticos. Entonces, y ahí hay una cosa, una ventaja de un diálogo aquí en la sociedad, no un diálogo entre Estado y ELN, o entre el gobierno de Duque y ELN, sino un diálogo aquí en la sociedad entre los actores de la sociedad, un diálogo democrático entre empresas, Estado, comunidades sindicalistas, organizaciones ambientalistas, de gobiernos locales, pueda servir de base para un acuerdo también con el ELN, y esto sería una cosa realmente muy virtuosa, porque ya supimos la historia del diálogo entre FARC y gobierno. Ya supimos que hizo un acuerdo agrario en La Habana, que luego lo ratificaron en el Teatro Colón. Y fíjense, cuando ese acuerdo han intentado meterlo en el Congreso como parte de una reforma agraria importante,
resulta que no había ambiente en el Congreso y que todos los gremios económicos del campo se levantaron contra el Acuerdo de La Habana, sobre todo los palmeros, los bananeros, los ganaderos, los arroceros, se levantaron contra ese pacto. Y esa es una enseñanza muy importante. Quizás si se hace al revés, es decir, si antes de que el ELN hable sobre esto con el gobierno, se genera este diálogo entre todos los actores y se llega a un acuerdo de explotación de recursos desde la sociedad, desde los actores de la sociedad civil, empresarios y Estado, pues podríamos tener un acuerdo más legítimo, que sea más fácil, primero, de acordar con el ELN y que sea más fácil después de convertir en política pública, que ese es el tema central de cualquier acuerdo, que se pueda convertir en política pública. Y mientras tanto, ¿cómo superar el problema de la minería ilegal? La minería del oro ilegal es sin duda uno de los graves problemas de la minería en Colombia, y pues además golpea mucho cualquier explotación de recursos en Colombia. De allí dicen, este es un negocio que en un momento fue incluso un negocio más grande que el del narcotráfico, y ese es un tema ligado a grandes aparatos criminales. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Buriticá, con la explotación que tiene allá Continental Gold, que es una explotación formal de recursos desde una gran empresa, pero al lado hay un nivel de ilegalidad enorme en la explotación de oro, y detrás de eso hay organizaciones criminales. Allá hay un tema, un primer tema, y es la posibilidad de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y de organizaciones criminales. Y ese tema de la minería debe estar ahí en el centro de cualquier sometimiento a la justicia. Hay otro tema que no se toca, y es cómo es que actúan los 5 bancos que exportan oro y traen dinero a Colombia del oro. ¿Qué papel juegan en todo ese proceso de legalizar toda esa actividad ilegal del oro? ¿Cuánto oro llevan de ese mundo ilegal? ¿Cuánto dinero traen de ese mundo ilegal a irrigar la explotación de recursos en Colombia? Ahí hay un tema legal también, pero también hay un tema duro, que es yo creo que el principal es el tema social que se esconde detrás de la minería ilegal. Es que los jóvenes y las comunidades están enganchados por este negocio por necesidad, y necesitamos encontrarle salidas a pequeños, medianos mineros, alternativas para esos pequeños y medianos mineros enganchados, o para simples trabajadores de estas empresas ilegales. ¿Cómo encontramos salidas para los jóvenes enganchados en ese negocio ilegal? Y hay un tema integral del Estado, de manera que este es un tema duro, el de la minería ilegal. Te pregunta Humberto Ortiz si se puede ser imparcial en estos diálogos y los que financian son justamente empresas mineras y petroleras. Yo creo que, en primer lugar, digamos, bueno, nosotros hemos recibido financiación como fundación para promover estos diálogos desde entidades, y lo fundamental, el 80% de la financiación sale de cooperación internacional interesada en estos temas. Las empresas están concurriendo a esto porque lo necesitan para promover el tema del diálogo en algunas zonas. En el caso de Ecopetrol, que está buscando caminos para buscar, para salir, digamos, en ese proceso de diálogo con comunidades, que es, creo, la única empresa hasta ahora la cual está promoviendo aspectos del diálogo, aspectos locales del diálogo. De resto, nosotros, por ejemplo, hemos recibido recursos de algunas empresas en convenios con ellas, es no para el diálogo. En el caso de AngloGold Ashanti lo recibimos para investigar sobre sus títulos mineros en Chocó, en Cauca y en Nariño. Querían que les contáramos cómo las comunidades estaban recibiendo la presencia de ellos. El informe que les trajimos fue un informe muy descarnado, un informe con muchos datos de la resistencia que había de las comunidades, con argumentos muy legítimos de las comunidades o con leyendas
de los actores ilegales en esos territorios. En todo caso, la Anglo-Gol Ashanti, a partir de eso, entregó buena parte de los títulos mineros al Estado, que estaba explotando esos recursos porque vio en la investigación que las comunidades tenían una actitud muy dura frente a eso. Pero luego con Anglo-Gol aportamos a la construcción del sistema de derechos humanos y de responsabilidad social, y ese es un trabajo de investigación, un trabajo de acompañamiento para beneficio de las comunidades, creemos nosotros. Lo hacemos desde una posición independiente. Lo primero que advertimos, a nosotros no nos van a modelar la labor investigativa, a nosotros no nos van a modelar ni nos van a influir en los resultados del trabajo que hagamos. Si la empresa acepta que acepta nuestra independencia, pues lo hacemos. Si no, no lo hacemos. Hemos rechazado también muchas ofertas de empresas para que hagamos determinadas labores porque no nos permiten la independencia. Ahora, siempre hay, la autonomía es un tema que se conquista, y cuando vienen a buscar, digamos, apoyo para trabajos de investigación, de contexto, de análisis de contexto, siempre pues habrá interés en influir sobre la fundación. Hasta ahora hemos tenido tuvimos contratos, esto ha sido debates duros, pues con el uribismo hemos debatido siempre porque hicimos la investigación de la parapolítica, la hicimos con recursos externos, pero igual tuvimos alguna vez temas de cooperación, temas de contratos y convenios con el Estado en tiempos de Uribe para hacer trabajos, y nunca pues nos dejamos impedir o nos dejamos dominar por un gobierno o por otro. Pero bueno, esos son juicios, digamos, nosotros siempre hemos estado abiertos a todos los debates y recibimos los de izquierda. A veces dicen que nosotros somos de derecha y los de derecha dicen que somos de izquierda. Estamos en ese punto donde somos controversiales para la derecha, para la izquierda, y ahora somos controversiales para organizaciones ambientalistas sobre lo que hacemos. Tenemos un respeto enorme por esas organizaciones, pero ellos hacen controversia con la promoción del diálogo. Tampoco es que seamos muy agradables para instituciones a veces del Estado en ese campo, pero vamos a seguir haciendo esta labor independiente con una transparencia enorme. Nosotros no escondemos nunca quién nos financia. Segundo, nunca escondemos con qué empresas trabajamos, en el caso de que trabajamos, pero es menor. Y nunca escondemos, y siempre lo decimos, tenemos derecho a contratar con el Estado, con empresas, con los recursos. Por ejemplo, nos llamamos el mote que es un mote muy gracioso, o puede decirse muy triste, el de mermelados. Paradójicamente, nosotros no tuvimos contratos con el gobierno Santos y los buscamos, pero ocurrían cosas como estas. Con el presidente Santos teníamos una buena relación, pero nosotros aplicábamos sobre todo a recursos del Fondo Paz, y el que administraba o dirigía esos recursos era el alto comisionado Paz Jaramillo, que nunca nos quiso, no nos ha querido para nada, y nunca pudimos hacer ni un convenio de contrato, aunque lo buscamos con ellos, y terminamos con el pecado y sin el género. Es decir, terminamos acusados de mermelados y sin contratos reales con el gobierno Santos. Pero hubiéramos querido tenerlos, y los uribistas siempre nos dicen, ustedes son mermelados vendidos. Siempre que apoyamos la paz, la apoyamos por convicción, y siempre que trabajamos en los temas de paz fue con cooperación internacional. Ahora lo mismo ocurre. Nosotros vamos a tener muchas controversias con organizaciones sociales, con el Estado, con empresas, en este campo que estamos cogiendo, que es un campo supremamente riesgoso, que es el de promover un diálogo entre contrarios, entre gente distinta, y tratar de que esa gente distinta se siente a buscar un acuerdo. Nosotros creemos en que hay que buscar un pacto nacional para explotar recursos. Ese es un punto que puede ser controversial. Alguna gente dice, nada de explotación de recursos de ninguna manera, y uno puede respetar esa posición, pero sí es muy distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros no vemos cómo se puede salir de la explotación de recursos a corto plazo. Esos recursos, como los van a explotar de todas maneras, nosotros queremos que se exploten con arreglo, con labor de las comunidades y con arreglo a un pacto que favorezca sobre todo a los sectores más débiles del país.
Te preguntan que cuáles son los objetos contractuales de esos contratos. ¿De cuáles contratos? De AngloGold y de Cerro Matos. Sí, los objetos. En el caso de AngloGold fue para hacer una investigación sobre cómo los veían las comunidades a ellos en esas zonas, y fue muy descarnado el diagnóstico que les trajimos. Y nos contrataron también para hacer un sistema de derechos humanos y de debida diligencia para responder a los reclamos de las comunidades, y trabajamos con ellos en eso. Ese es el objeto de dos cosas que hicimos con ellos. En el caso de Cerro Matos estamos en la misma línea de buscar con ellos el tema de derechos humanos hacia las comunidades, y eso es lo que sabemos nosotros y lo que podemos hacer desde todos los estándares de derechos humanos y de la convicción de que estas empresas sí producen efectos muy negativos en su explotación de recursos en las comunidades, y que esos efectos hay que minimizarlos, mitigarlos, y hay que sobre todo responder por cualquier lesión que se le produzca a las comunidades. Entonces, en eso estamos. Y estamos, digamos, nosotros respondemos por todo lo que hacemos. Tenemos la convicción de que lo hacemos en favor del país, en favor de las comunidades. Lo hacemos, digamos, sobre la base de investigaciones serias que hemos hecho, de estudios muy concienzudos que hemos hecho, y bueno, y estamos muy abiertos a cualquier debate, a cualquier controversia, y con mucho respeto, porque nosotros respetamos mucho a los contradictores de todos los lados. Me parece que hay argumentos muy fuertes desde todos los lados, y respetamos sobre todo en particular muchos de los reclamos de ambientalistas, porque ahí hay unas verdades de apuño, unas grandes verdades. Yo creo que va siendo hora que terminemos esta conversación, y estamos siempre dispuestos al diálogo. Muchas gracias.